Hermanos, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios, para ganar la fuerza espiritual en Cristo Jesús. Pues vamos a continuar lo que venimos hablando la semana pasada. La semana pasada testificamos desde el púlpito Juan 19:30. Consumado es. Amén. Quiere decir que todos nuestros problemas están consumados en la cruz del Calvario. El día de hoy vamos a hablar sobre el pacto del Monte de los Olivos. ¿Qué pasa en aquel momento cuando Jesús explica a sus discípulos por 40 días concentradamente qué es lo que hay que concentrarse por 40 días? ¿De qué cosas Jesús está hablando a sus discípulos para que ellos personalicen el Evangelio y puedan salir con esa promesa de Hechos 1:8, que es cuando recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos en todas las naciones? Quiere decir testigos del Evangelio. Lo que Jesús dice la Escritura en Hechos 1:3, al punto 1, dice: a quienes también después de haber padecido, dice la Escritura. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan 19, del 17 al 30, vamos a ver cómo Jesús sufre en la cruz del Calvario hasta ser crucificado, hasta entregar el Espíritu. Ese consumado es, le da a la iglesia y al creyente una misión personal. Una misión personal. ¿Qué tipo de misión personal? Cuando nosotros vemos el mundo el día de hoy, vemos los problemas espirituales que se levantan constantemente. Vemos problemas espirituales, por ejemplo, vemos abuso a los niños, vemos la violencia familiar, vemos el alcohol, las drogas, cómo va destruyendo a la generación actual. Y no es un problema de ahora, es un problema ya de hace mucho tiempo. Hoy en la tarde estábamos conversando también con los ancianos de la iglesia y entramos al tema, de las niñas que quedan embarazadas a temprana edad por falta de educación sexual, por falta de charlas, por falta de tener herramientas, los padres y los chicos, para evitar ese tipo de procesos a temprana edad. Entonces vemos que esos problemas que suceden no son problemas casuales. No es que un día el mundo se creó y ese problema apareció así de la nada, no. Ese problema tiene un inicio, y esos inicios, esos problemas espirituales, como nosotros ya sabemos, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. En Génesis capítulo 3, si nosotros vemos bien la palabra de Dios, del 1 al 6, vemos que Adán y Eva desobedecen el pacto que Dios les da, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente iban a morir, desde la Escritura. Pero Satanás, que era la serpiente, muy astuto, engaña a Adán y a Eva para que coman y sean como Dios. Satanás les ofrece y les dice: serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás logra su cometido con Adán y Eva. Adán y Eva toman del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal y caen en el pecado fundamental, en la separación. A partir de Génesis 3 empieza, ¿qué cosa? La separación del hombre con Dios. Empieza, ¿qué cosa? El pecado, y empieza, ¿qué cosa? Empieza la maldición en el hombre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 dice: porque no hay justo ni aun uno. Entonces, esto a nosotros nos dice que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Ese problema de separación, de maldición, de pecado, es un problema espiritual. Necesita una respuesta espiritual. Pero no queda ahí, no queda ahí. Si nosotros vemos la sociedad en la que vivimos hoy en día, vemos que los problemas de nuestros países, de los cuales nosotros venimos, también se repiten en Corea. En Corea también se repiten los mismos problemas. Aquí en Corea también hay drogas, sino que no se ve, que es diferente. Aquí en Corea las niñas también, hay niñas que quedan embarazadas a muy temprana edad, sino que no se ve, que es diferente. Si ustedes dan una noche por los lugares más conocidos, por Honde, por Itaewon, por Gangnam, van a ver que también hay vida nocturna. Entonces vemos que esa corriente espiritual se repite en todos los países, en todo el mundo es así. Sino que de repente en nuestros países es a mayor escala, Mientras que acá la gente sale pues hasta las 2, 3 de la mañana, por ahí 4, En nuestros países pues es hasta las 7 de la mañana del siguiente día, incluida la playa, a veces son 2 días, a veces son 3 días. Entonces es a mayor escala, pero el mismo problema espiritual está presente tanto aquí como en nuestros países. Eso espiritual
Normalmente, cuando lo vemos en la Biblia, es a causa de una consecuencia. Esa consecuencia aparece después del pecado de Génesis 3, del 1 al 6. Aparece la consecuencia en Génesis 3, 16 al 19. Si me acompañan, por favor, a Génesis 3, 16 al 19, para ver la palabra de Dios. Hay una consecuencia espiritual en el hombre que desconocíamos nosotros antes de escuchar el Evangelio, pero que está en la Biblia y que vemos que se cumple a través de la palabra y a través de la historia del mundo también. ¿Lo tenemos? Amén. En Génesis 3, 16 al 19, lo vamos a leer juntos, por favor. Dijo Dios, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aparecen palabras claves en este versículo importante. Dice que primero aparece el dolor y luego aparece que el marido se va a enseñorear, ¿no?, de la mujer. En el 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aparecen aquí palabras claves nuevamente, que es la maldición. Dice: maldita será la tierra por tu causa. La maldición nuevamente es el dolor también para el hombre, pero acá hay algo muy importante que dice al final, que esta maldición y este dolor será constante todos los días de tu vida. Todos los días de la vida el hombre va a vivir con dolor, el hombre va a vivir en maldición, la mujer va a vivir también en dolor. En el 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Estos espinos y cardos está hablando de que de los fracasos de la vida. Los fracasos de la vida. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas o experiencias personales que hay gente que empieza a ir bien, 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 y de pronto pasa algo en la vida y caen, y caen, y de ahí hay que construir nuevamente. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, y vuelve a caer. Entonces la vida se vuelve como altibajos, es como ola, nunca puede subir, cae, sube, cae, pero nunca puede alcanzar realmente lo que desea, lo que quiere. Nos dice la palabra aquí, los espinos y cardos, nos está diciendo que el éxito del mundo, que el dinero, que la fama no es la felicidad. Hoy en día podemos ver eso a través de las noticias, a través de los artistas, a través de gente que tiene mucho poder económico, que tiene desastres, que tiene maldición, que tiene dolor igualmente en su vida. No importa el estatus social, el estatus económico, la tristeza, el dolor es el mismo dolor emocional, es el mismo dolor en el corazón, es el mismo fracaso para el hombre. Entonces, si seguimos viendo la palabra, el 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre se va a esforzar por alcanzar la felicidad, pero vamos a morir. Hebreos 9:27 dice que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. ¿Por qué hablo de esta consecuencia? Porque en el mundo entero, en general, hay religiones, hay organizaciones que ayudan al hombre a estabilizar, ¿qué cosa? Su mente, su cuerpo, los problemas físicos, el corazón. ¿Qué están ayudando esas organizaciones a través de la meditación, a través de la religión, a través de tantos programas que hay? Están ayudando a estabilizar la consecuencia del problema del hombre, del problema espiritual del hombre. No digo que esté mal, ayudan a estabilizar, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un dolor emocional, un dolor físico, un dolor del corazón, hay diferentes religiones, diferentes entidades que ayudan a las personas a poder estabilizarse emocionalmente, a poder controlar sus emociones. Por ejemplo, si uno tiene problemas de bipolaridad, puede visitar a un psicólogo y el psicólogo le va a ayudar a través de charlas, de terapias, a mantener una estabilidad. Si por ejemplo una persona tiene problemas de droga, pues puede ser internado en un centro y ese centro le va a enseñar cómo vivir una vida en abstinencia, ¿no? Quedan abstemios para toda su vida. Pero el problema espiritual del hombre va mucho más allá de eso, y eso es lo que el Evangelio va a resolver. El Evangelio no viene solamente a ayudarnos a estabilizar nuestro estado emocional, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo físico, sino que va a resolver el problema que está sobre ese problema que es invisible, que no se ve, que es el problema fundamental de Génesis 3, que es la separación. Por esa razón, Dios envió a Jesucristo. Entonces, no solamente nosotros como creyentes
tenemos que ser creyentes que ayudemos a las personas en sus problemas consecuentes, sino realmente ayudarlos a solucionar a través de la palabra, a través del Evangelio, el problema espiritual que es el problema fundamental de Génesis 3. Porque todos los seres humanos nacemos bajo esa condición. Entonces, ¿por qué vemos que esa corriente continúa ahora? Esa maldad, esa oscuridad. La palabra nos dice en Efesios 2, del 1 al 3, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el hombre no conoce esta verdad espiritual. El ser humano, al no conocer esta verdad espiritual, pues su vida no tiene más remedio que ser arrastrado por estos delitos, por estos pecados, por estas circunstancias. No es culpa de la persona, es el problema fundamental de Génesis 3. Si es que no tenemos claro quién es nuestro Señor y quién lo resuelve, pues seguiremos siendo engañados a través de eso. ¿Por qué? Porque al salir de la imagen y semejanza de Dios, al perder Génesis 1.27, Génesis 1.28, Satanás toma nuestra vida espiritualmente. Y la identidad del hombre separado de Dios en el aspecto espiritual es que Satanás toma nuestra vida. Satanás toma la vida del hombre para sacudirla, para barrer, para trapear, para hacerlo fracasar. Y Satanás es tan fuerte, esa influencia espiritual, que llega incluso a engañar al hombre para que el hombre empiece a buscar métodos para llegar a Dios, pero no al Dios que conocemos en la Biblia, sino a otros dioses, o para llegar a Él mismo. Uno de los grandes métodos de la oscuridad en este tiempo pues es la idolatría. Y no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos vemos la idolatría. El hombre es engañado espiritualmente. ¿Para qué? Para que el Evangelio no sea una base, una roca en su vida de fe. Porque Satanás sabe que lo único que puede restaurar la identidad del hombre es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces los problemas espirituales traen al hombre ese sufrimiento. Entonces Cristo, en Hechos 1.3, cuando dice a quienes también después de haber padecido, Cristo viene a padecer por ese problema fundamental de Génesis 3. Por esa razón Cristo viene a tomar ese sufrimiento de Hechos 1.3, que dice la Escritura, después de haber padecido. ¿Qué es lo que Cristo padece? Cristo padece el problema fundamental de Génesis 3. Viene a pagar el problema fundamental de Génesis 3. Su sangre viene a lavarnos del problema fundamental de Génesis 3. Juan 19, 17 al 30. Por eso Jesucristo es el único que pudo confesar, consumado es, y entregó el Espíritu. ¿Para qué? Para restaurar el problema fundamental de Génesis 3. Jesucristo viene a abrazarnos, a decirnos, mira, yo estoy aquí, yo voy a pagar por ti, yo he pagado por ti. Tú no tienes que hacer nada más. ¿Podemos cometer errores? Sí, vamos a cometer errores, somos seres humanos, pero ya la palabra nos dice también que tenemos abogado en Cristo Jesús. Y no es para usarlo como justificación, sino para tener identidad, seguridad, que realmente Cristo vino a padecer por Génesis 3, por el pecado fundamental del hombre. Algo que yo no podía pagar, algo que tú no podías pagar, algo que mucha gente no podría pagar. Esa es la gracia de Dios a través del Evangelio. Así que cuando nosotros oremos al Señor, Señor, gracias porque tú pagaste mi problema de Génesis 3. Tú has muerto por mí, por un pecador. Me diste tu gracia para yo ser un hijo tuyo. Me diste autoridad a través de solo Jesucristo para quebrantar todas las fuerzas de las tinieblas. Eso es lo que Cristo vino a padecer. Génesis 3, 16 al 19. Efesios 2 del 1 al 3. Juan 8:44. Juan 5:24 dice que Jesucristo nos dio esa libertad de pasar de la muerte a la vida a través de solo Jesucristo, a través de solo el Hijo de Dios. Ese evangelio precioso que nos da el Señor, dice la Escritura que, punto 2, Jesús se presenta vivo con muchas pruebas indubitables. Esas pruebas indubitables, podemos ver el evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 31. Esas pruebas indubitables es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa resurrección con toda la gloria, con toda la magnificencia, con todo el poder, superando el pecado, superando la maldición del hombre. Jesucristo es la respuesta, es el fundamento de nuestra vida de fe. Jesucristo se levanta, y Jesucristo se levanta como un núcleo en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo se presentó como el ungido, el Mesías. Aquella promesa de Génesis 3:15, la simiente santa aplastará la cabeza de la serpiente. Aquella promesa de Éxodo 3:18, la sangre del pacto del Cordero hizo libre al pueblo de Israel de los egipcios. Aquella promesa de Génesis 6:14, Noé, hazte un arca de madera de gofer para ti y para tus hijos. Entra en el arca, entra en la salvación. Representa a Jesucristo en una época de corrupción, en una época de oscuridad. Esa es la promesa de Isaías 7:14, cuando Israel estaba cautivo en esclavitud por Babilonia. Isaías tuvo la visión: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos que significa Dios con nosotros. Esas pruebas indubitables son las de Mateo 1:21, el cumplimiento. Jesús es el Salvador, aquel que vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados, y la bendición de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esas promesas indubitables es la gran confesión de Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa bendición Jesús le dice: Pedro, tú eres la roca. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es tu intelecto, no es tu dinero, no es tu fama. Es el Padre que te lo reveló por gracia. Efesios 2, del 6 al 8. No es por obras, es por la gracia de Dios que somos salvos. Y cuando llegue esa gracia a nuestra vida, pues tenemos esa bendición de hacernos hijos de Dios. Es la palabra de Dios que nos lleva a nosotros a ver ese cumplimiento precioso a Jesucristo, diciendo en la cruz del Calvario, después que se cumple la palabra, después que él dice tengo sed y le dan vinagre, y dice consumado es. Vemos la historia del mundo, busquemos libros si queremos sobre esa parte de la Biblia, vamos a encontrar que hay mucha relación en la historia del mundo con esa época, en que había solamente un hombre en la historia, que se llamaba Jesús, que murió en una cruz y que dijo consumado es. Y ese hombre, que es Dios, es Jesucristo. Y no solo quedó ahí, sino que este libro sagrado, que es la Biblia, fue escrito para creer en esas pruebas indubitables. ¿Qué pruebas indubitables? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20, del 30 al 31. Estas se han escrito para que creáis, dice la Escritura, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esas pruebas indubitables, Jesús se presentó con esa prueba indubitable, que Él era el Mesías, que Él era el ungido, para darnos seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Entonces, cuando vamos nosotros viendo la Escritura y vemos el pacto del Monte de los Olivos, ¿qué es el pacto del Monte de los Olivos? El pacto del Monte de los Olivos es el reino de Dios por 40 días. El reino de Dios por 40 días es saber que mi problema de Génesis 3, separación, de maldición, de pecado, de Satanás, está quebrantado solo a través de Jesucristo. Saber que mi vida está en Cristo Jesús, con sus pruebas indubitables en mi vida, con la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido respuestas a nuestras oraciones? Esas son las pruebas indubitables que nosotros tenemos como hijos de Dios. Esta mañana me escribió una amiga muy querida desde Perú. Ella ahora está en la escuela diplomática en Lima, va a ser diplomática en el futuro. Y ha llegado una delegación de Corea a Perú. Y como ella habla el coreano, le han dado la delegación de Corea para que ella sea la líder, ¿no? La guía, y pueda llevar a los coreanos. Y me mandó una foto con el horario en coreano y todo. Y ella me decía, creo que Corea tiene un plan con mi vida. Dios ha puesto un plan con mi vida en Corea. Y además, con mucha humildad en su corazón, me dice, estoy bien en mis cursos y probablemente me den una beca para ir a Corea después que acabe de estudiar aquí en la academia, para volver a Corea. Entonces yo les pongo y les escribo. Yo conocí a ella en la etapa de estudiante aquí en Corea. Ha pasado muy duro, como me tocó a mí, como te tocó a ti, probablemente también. Y le escribo y le digo, ahora entiendes por qué te tocó pasar todo lo que tuviste que pasar en Corea.
Ahora entiendes por qué. Porque Dios estaba llevando a ese campo, a ese nivel. Porque ahí necesitamos también élites, jóvenes que puedan proclamar a Cristo. Y donde ella está y donde tú estás, se establece el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Cuando vamos entendiendo por qué pasé por ahí y por qué estoy ahora aquí. Y lo que me pasa hoy tiene relación con mi pasado. Pero el pasado está resuelto. Génesis 3 está resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos ese fundamento, esa prueba indubitable. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? La historia de José la conocemos. Vamos a Génesis 37, por favor, si me acompañan. A Génesis capítulo 37. Génesis 37. Vamos a ver algunos remanentes de la Biblia donde se establece el reino de Dios en sus vidas, porque Dios estaba con ellos en todo momento y ese mismo Dios, nuestro Señor, está con nosotros también hoy en día. Vamos a leer Génesis 39, versículos del 1 al 3. Génesis 39, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. La Escritura dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Eso qué cosa es? Es el reino de Dios. José tenía el respaldo celestial, es el reino de Dios. Todo lo que José tocaba lo hacía prosperar el Señor. Igual cuando fue a la cárcel, tuvo que ser el líder de la cárcel porque José estableció el reino de Dios. En el que tú estás parado, tienes ese respaldo espiritual del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienes la respuesta al problema fundamental de Génesis 3, la cual es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienes pruebas indubitables en tu vida de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es esa prueba indubitable más grande en nuestra vida? La salvación a través de Jesucristo. Lo que la palabra dice en nuestra vida. Vamos al libro de Josué, por favor. Al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a ver Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo número 9. Josué 1:9. Vamos a ver el reino de Dios, el respaldo celestial. Es un versículo que probablemente muchos conocemos, dice la Escritura, ¿lo tenemos? Leemos juntos, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Mira que te ruego, o que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué está diciendo el Señor? Estará el reino de Dios contigo donde quiera que vayas. Y tenemos una circunstancia que el Señor nos manda y nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes y que no desmayemos, porque Jehová está con nosotros. Es la bendición de Emmanuel. No tener miedo, pararnos firmes con el Evangelio en Cristo Jesús. Es el reino de Dios que se establece en Josué después que Moisés termina su tiempo, ¿no? El verano de Moisés termina, viene Josué para liderar al pueblo de Israel a Canaán. Era un muchacho joven, y le tocaba, y seguramente tenía miedo, seguramente pasa lo que a todos nos pasa. Josué 1:9. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros a través de la Biblia que cuando se establece el reino de Dios, no hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios en nuestra vida. No hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo disfrutamos de ese reino de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo disfrutamos? Vamos a volver a Hechos 1:3. A Hechos 1:3, por favor. Jesucristo habló durante su ministerio en la tierra sobre el reino de Dios y lo testificó después de su resurrección. Y en la última parte de Hechos 1:3, dice el punto 3, dice la Escritura: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Escritura dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que Jesucristo viene a enseñar a sus discípulos
al darle la misión personal a ellos para la evangelización, está diciendo hay que cambiar nuestro pensamiento, hay que cambiar nuestro corazón, hay que cambiar nuestra emoción, hay que cambiar nuestra raíz, hay que cambiar lo que se grabó incorrectamente en Génesis 3. Hay que cambiar esas cosas, hay que grabar el Evangelio, hay que poner raíz de la palabra de Dios, hay que poner una naturaleza de hijo de Dios, de un discípulo. Entonces Jesucristo por 40 días les habla sobre el reino de Dios y de qué manera nosotros podemos experimentar ese reino de Dios por 40 días. Es cuando entramos en una oración de forma concentrada. De forma concentrada. Por ejemplo, hoy los chicos están estudiando porque tienen exámenes finales esta semana que viene. Y es tener finales en Corea, ya sabemos, es no dormir, es tomar mucho café, es no comer bien y pues ir a dar los exámenes con fortaleza espiritual y también con todo el conocimiento que adquieren estudiando. Pero ¿de qué manera nosotros podemos experimentar esos 40 días de oración en este tiempo? Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida cambia completamente y tenemos bendiciones. Nosotros conocemos 7 bendiciones y son bendiciones, 7 como bendiciones clave. Tenemos muchas bendiciones, pero 7 como bendiciones claves. La primera bendición que nosotros tenemos que disfrutar para poder experimentar el reino de Dios en nuestra vida diariamente es esa confesión y esa bendición de Juan 1.12. Juan 1.12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, palabras claves: potestad e hijo de Dios. Dios me llamó para darme potestad, para ser su hijo. Por lo tanto, si es tu padre, ¿qué padre no va a escuchar a su hijo? ¿No? ¿Qué padre no va a amar a su hijo? ¿Qué padre no va a querer lo mejor para su hijo? Si eres padre, sabes esa experiencia. En mi caso yo lo estoy experimentando recién. Tengo 19 meses experimentando ser padre. Y a veces mi hijo hace cosas, y a esa edad ya saben lo que es hacer cosas malas. Y hay que ir corrigiéndole a esa edad para que no se tuerzan como un arbolito, sino para que crezcan derechitos. Pero aparte que uno le da, ¿no? A veces lo doy así un poquito para que sienta. Claro, a uno se le parte el corazón en ese momento también, pero lo sigo amando igual. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando nos presentamos ante Dios, tenemos que disfrutar esa bendición. Primera bendición: Señor, soy tu hijo. No voy como el pastor a Dios, no voy como el anciano a Dios, no voy como el diácono a Dios, voy como hijo de Dios a hablar con mi Padre. No necesitamos tampoco tener tantas oraciones del pastor, no, tú puedes ir y comunicarte con Dios, tú directamente puedes hablar con Dios a través de Jesucristo, porque te dio la potestad de ser su hijo. Es la bendición que podemos disfrutar los 40 días de oración, la bendición del reino de Dios. Soy hijo de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es saber nuestro estado espiritual, nuestra identidad espiritual. Espiritual es que somos templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Al ser templo de Dios, quiere decir que ninguna oscuridad puede penetrar en mi vida. Ninguna oscuridad puede penetrar en mi vida. Y tengo la capacidad para sacar los pensamientos y las emociones en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque soy un templo de Dios. Y Dios es santo. Por lo tanto, tú eres santo en Cristo Jesús. Tú eres santo en Cristo Jesús. Y eso te da una identidad espiritual en tu vida de fe. Y donde estás, eres templo de Dios. Puedes estar en tu casa, en la iglesia, puedes estar en cualquier lado, eres templo de Dios. Y como eres templo de Dios, la tercera bendición que empiezas a disfrutar es la oración. Es la oración. Entonces, eres hijo, eres el templo de Dios, por lo tanto, puedes orar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el Señor dice: pedid en mi nombre. Solamente el Señor nos dice: pedid en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Podemos orar con esas 3 bendiciones. ¿Qué son esas 3 bendiciones? Hijo de Dios, templo de Dios, y en el nombre de Jesucristo, ¿qué restauramos? Restauramos Génesis 1:27, la imagen y la semejanza de Dios en tu vida.
Es una prueba indubitable espiritualmente. El número 4 que tenemos que experimentar esos 40 días de oración es la autoridad como hijo de Dios. Lucas 10, 19, Marcos 3, 15, el Señor llamó a sus discípulos para darle autoridad para pisar serpientes, para echar fuera enfermedades. Entonces, tenemos una tremenda autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo. Si no recuerden lo que pasó en Hechos 3, del 1 al 6, cuando Pedro y Juan estaban yendo a la hora de la oración, y de pronto hay un cojo en el templo de la Hermosa que estaba pidiendo limosna, y dice la Escritura que Pedro y Juan miraron a los ojos a este cojo, y Pedro confesó: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento se le reafirmaron las piernas al cojo. Es el poder. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo es poder. ¿Y para qué tenemos poder? Para sacar nuestra incredulidad de nuestra vida. Cuando oremos, incredulidad te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Pensamiento incorrecto te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Emoción que estás tratando de engañarme te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Un estado físico, hay que cuidarse también físicamente, pero la oración nos ayuda a establecer también físicamente nuestra salud en el nombre de Jesucristo. La palabra se cumple siempre. La autoridad en el nombre de Jesucristo. Y no solamente, ¿por qué podemos orar con autoridad en el nombre de Jesucristo? Porque es una obra que no la haces tú, que no la hago yo. Acá hay algo grandioso en esta bendición. Jesucristo dice: pide mi nombre, que yo lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo se toma o nos dice a nosotros: mira, tú solamente pide en mi nombre, que yo lo voy a hacer? No lo haces tú, no lo hago yo. Lo hago yo, dice Jesucristo. Pero Jesucristo no está físicamente con nosotros. Yo a Jesucristo no lo veo. ¿Tú lo ves a Jesucristo? ¿Lo has visto a Jesucristo? No lo ves, ¿verdad? Por la fe creemos. Él no está. Pero hay una promesa para los hijos de Dios. Esa autoridad va acompañada ¿de qué? Del trasfondo celestial, de la ayuda de los ángeles. Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han ganado la salvación. Por lo tanto, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, los ángeles ejecutan la orden. Los ángeles te cuidan a tu alrededor. Los ángeles van delante de ti. Ejemplo, el ángel que protegió a Daniel. El ángel que protegió a Sadrat, a Mesach y a Abednego. El ángel que protegió a Pedro. El ángel que protegió a Pablo. Entonces, es un mundo espiritual invisible a nuestros ojos, pero que lo creemos. Eso es el reino de Dios. Cuando nos paramos con la fe, hay una fe que es de agradecimiento, ¿no? La fe de agradecimiento es cuando recibes lo que ya pediste, lo que ya obtuviste. Esa es la fe de agradecimiento. Señor, gracias por esta bendición que acabo de recibir. Esa es la fe de agradecimiento. Pero la fe del reino de Dios es la fe que, aunque no lo has recibido, sabes que va a llegar. ¿Por qué? Porque tienes identidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando empezamos a orar concentradamente con estos 5 puntos, hasta el número 5, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que pasa a nuestro alrededor va a ser de bendición. Cualquier problema, dificultad que tengamos va a ser de bendición. ¿Por qué va a ser de bendición? Por la bendición de Filipenses 3:20. Porque pase lo que pase en mi vida, nunca perderé, ¿qué cosa? Mi ciudadanía celestial. No la perderé. Lo que pase en mi vida, el plan de Dios que tenga el Señor para mí, pero mi ciudadanía nunca la perderé. Eso fue lo que Pablo entendió. Pablo era un ciudadano romano muy preparado, pero él entendió en Filipenses 3:20 y él escribe que la ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Si empezamos a orar, ¿qué aparecerá? La evangelización. La evangelización. Naturalmente la evangelización se abrirá. ¿Por qué? Porque cuando establecemos el reino de Dios, que es el pacto del Monte de los Olivos, restauramos todo nuestro corazón. Cuando establecemos el reino de Dios, que es el pacto del Monte de los Olivos, podemos vivir con una base espiritual en nuestra vida. Entonces lo que viene ya no me mueve, sino es un tema de oración.
Cualquier problema que pasa a nuestro alrededor es un tema de oración. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que sale del púlpito el domingo. Y me agarro esa palabra y camino. ¿Por qué? Porque el Señor va a darme el encuentro con discípulos. Yo conozco a un amigo muy querido, que lo conocí hace 5 años, y nos conocimos primeramente así, saludándonos, normal, nos hemos visto cada cierto tiempo. Y un día el Evangelio comenzó a tomar lugar en su vida. Y nosotros siempre oramos por todos, ¿verdad? Al punto de que el Evangelio tanta evidencia le está dando en su vida ahora que me dice: hermano, pastor, quiero ayudar para la evangelización. Quiero disponer mi corazón para Dios, más aún. Y yo lo conozco hace 4 años atrás. Y el Señor ha puesto ese sentir en su corazón. Es el reino de Dios. No es mi obra. Tampoco es la obra de la iglesia. Es el reino de Dios. Es el pacto del monte de los olivos. Es Cristo Jesús que nos da respuesta y evidencias. ¿Para qué? Para vivir una vida, para testificar el Evangelio. Pasa naturalmente. Naturalmente pasa. Esto es lo grandioso del Evangelio. Y esto es lo que nosotros queremos testificar, mostrar lo que el Evangelio puede hacer a través de nuestras vidas. Yo decía la semana pasada, conversando aquí en la iglesia, ¿quién se puede imaginar que nuestra iglesia, en un sótano de 2 pisos bajo la tierra, puede generar cambios, puede generar obras, puede sanar nuestros corazones a través de la palabra, nos pueden escuchar en otros lugares? ¿Quién puede imaginarse eso? Es el poder del Espíritu Santo, es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se establece y nosotros entramos en ese reino de Dios y nos sujetamos, las obras por sí solas se levantan. Y es como el Salmos. Voy a cerrar con esto, con el Salmos 1. Por favor, acompáñenme al Salmos 1, que es la conclusión del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en el reino de Dios y vivir en el mundo? El Salmos 1 nos explica muy bien lo que dice la Escritura, que es la conclusión. ¿Lo tenemos? La Escritura dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del problema de Génesis 3 al principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando del problema fundamental de Génesis 3. Los que están en Génesis 3 aparentemente tienen éxito, aparentemente están bien, pero un día fracasan. Un día llega el mal, de repente no a ellos, sino a la futura generación. Pero los que establecen el reino de Dios a través de Jesucristo con pruebas indubitables y se concentran por 40 días en oración con estas bendiciones que hemos dado hace un rato, somos como dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando establecemos el reino de Dios, constantemente esa agua fluye a través de nuestras vidas, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús, el agua viva. Y somos como árboles plantados que da su fruto en su tiempo. Eso es establecer el reino de Dios. Así que si hoy llegaste a la iglesia, o si nos estás escuchando con una circunstancia adversa, con un problema en la casa, en la familia, o lo que pase, o alguna duda, pues es tiempo de establecer el reino de Dios a través de la oración, con identidad, con autoridad, con seguridad, solamente en Cristo Jesús. Que esta palabra se cumpla en nuestra vida esta semana y que nos sujetemos al pacto del monte de los olivos, el reino de Dios, para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. Señor, gracias por darnos el pacto del monte de los olivos que explicaste por 40 días a tus discípulos acerca del reino de Dios, Padre. Que podamos orar concentradamente, Señor, con las bendiciones que nos has dado al hacer tus hijos a través de Jesucristo.
y que el reino de Dios constantemente en nuestra vida, Señor, podamos experimentarlo y testificarlo, para ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es el Evangelio, Señor, la evangelización de los países hispanohablantes. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.